Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Alquimia Personal. Hoy vamos a hablar de lo que es una ampliación de nuestra intuición, una explosión de lo que es nuestra intuición y vamos a hacerlo a través de una charla con Beatriz Castañeiras. Beatriz es una persona que tenía llamadas intuitivas, pero dejemos que ella nos cuente cómo fue que se mejoró, se amplió y se expandió su intuición de manera tal que nos podamos ver reflejadas en su proceso. Y para ello la he traído hoy y ella en este momento nos va a comenzar contando quién es Beatriz y cómo funciona su mente normalmente, porque esto es súper importante que lo comprendamos porque siempre pensamos que las personas intuitivas son personas que solo están en el mundo místico, en lo esotérico y en fin. Bienvenida Beatriz y gracias por participar. Hola, no, gracias por invitarme y por dejarme compartir mi experiencia en el podcast tuyo. Yo soy Beatriz, soy cubana, pero vivo hace años en Holanda y soy muy práctica, muy controladora. Trabajo como especialista de calidad, medio ambiente y seguridad y salud del trabajo en una empresa productora de carnes aquí en Holanda. Y como eso, bueno, pues soy muy práctica. A ver, hacemos las investigaciones y todo lo tenemos que demostrar y siempre, no sé, muy controladora, ¿no? De querer controlar todo y de tenerlo todo amarrado. Y entonces creo que por eso fue que tardé un poco más en despertar todas las cosas que me pasaban, pero que no sabía por qué me pasaban y no las entendía ni nada de eso. Eh, Me pasó que, a ver, tuve muchas experiencias a lo largo de mi vida y muchas cosas que me pasaron y que después cuando me sentaba un poco y reflexionaba, entendía, ¿no? Que si te estaban alertando y no las escuchaste. Yo quería saber, antes de que entráramos de pronto en todas estas experiencias maravillosas que tú has vivido, porque yo sé que no eres la única, todos empezamos de alguna manera y así empecé yo también. Quiero llamar atención a que ha sido una mente, miremos, muy racional. Ha estudiado, es una persona que está controlando calidad, trabaja en el mundo corporativo. Esas cosas de pronto sí existen, pero uno no les ponía cuidado. Así mismo. Cuando tú me hablas de que habías tenido experiencias intuitivas, volvamos un poquito atrás y cuéntame, ¿estás hablando de llamadas simples cuando estabas en la edad de tu adolescencia? ¿O cómo era eso? ¿Y cómo sabías que eran toquecitos de la intuición? Eh, Me pasaba que, por ejemplo, me pasaba desde que era adolescente, desde que estaba estudiando en la universidad. Eh, Me pasaban cosas y después me pasaron también ya como madre y como que siempre me decía, no, eso de que haz esto y hazlo de esta forma y no hagas con el niño esto. Yo tengo un hijo y cuando era pequeño así, no lo hagas así, hazlo así. Y me pasaba que, por ejemplo, siempre que me iba a pasar algo muy grande, yo mi cuerpo completo temblaba y yo me sentía muy alterada, muy nerviosa y yo decía, pero si no tengo nada, porque estoy así. Y más tarde ahí me pasaba lo que me pasaba. Y entonces después decía, contra, si me estaban alertando, si me estaba, era esto, un llamado, pero lo olvidaba por todo ya la vida tan práctica que uno lleva y tan agitada que uno lleva y siempre lo olvidaba. ¿Qué pasa? Que después que vengo para aquí, para Holanda, no sé, en Cuba nosotros vivimos todavía la vida más agitada, ¿no? Y después que vine para aquí, para Holanda, que un poco aquí la vida es más calmada, más tranquila, eh, empecé a sentir más cosas, ¿no? Y en un momento decía, o me voy a volver loca o algo me va a pasar porque no puede ser que yo empecé a tener más sueños premonitorios que yo decía, pero yo lo habré soñado o esto que me pasó o esto que yo lo vi
¿O qué es esto? Y entonces así me empezaron a pasar muchas cosas, ¿no? Y entonces, después de eso, bueno, mi esposo falleció hace 3 años y entonces entré en un periodo en que empecé a buscarme a mí misma, ¿no? A conocerme, a mirarme más a mí adentro y a empecé más a meditar y a buscar más ayuda. Y un día por casualidad me apareciste tú. Pero antes de que siquiera hablemos de esto, a mí me gustaría que la audiencia mirara un poquito a fondo y empezara a contrastar y a decir, ¿qué experiencias que ha tenido Beatriz pude haber tenido yo y las he obviado y no las he escuchado? Tú hablaste de que cuando estabas joven en la adolescencia habías tenido algunos toques de la intuición y lo mismo me pasó a mí, pero yo no les ponía cuidado. ¿Qué fue o cuáles eran esas manifestaciones que se te presentaban en tu adolescencia? Siempre ha sido así, siempre fue que, por ejemplo, había veces que yo quería hacer algo, pero sin embargo me entraba un desánimo y decía, no, no quiero hacerlo. Y yo quería hacerlo y mi madre me decía, pero si lo quieres hacer. Yo decía, sí, pero no sé, ya me he desanimado y no lo voy a hacer. Eh, Me pasaba también que, por ejemplo, esto que te he dicho de que me siento nerviosa, a ver, no es que yo me siento nerviosa, es algo que mi cuerpo, eh, no sé cómo explicarlo, pero mi cuerpo tiembla completo por dentro. Y eso siempre me ha pasado. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, yo me recuerdo que yo me había pasado un día así, estábamos estudiando para los exámenes finales y entonces teníamos también una actividad de danza por la noche y yo me puse todo el día muy nerviosa y yo decía, pero bueno, si no tengo nada, si la prueba ya pasó la prueba y ahora lo que tengo que estudiar es para la próxima y hoy voy a relajarme y porque estoy así. Y por la noche cuando iba del dormitorio al cuarto, eh, una persona, un hombre, me atajó y me apretó. Y yo no podía ni gritar, ni podía hacer nada. Y el hombre, a mí no me salía, yo cerré los ojos y todo, ¿no? Y yo no lo vi. Después la policía me preguntaba que quién era y yo le decía, si yo no lo vi, si yo cerré los ojos. Menos mal que pasaron unos compañeros que iban también para la actividad, para el teatro, y entonces el hombre me soltó y eso. Pero esas cosas así me han pasado. Aquí quiero hacer una nota muy importante. ¿Por qué? Porque obviamente es el cuerpo quien te avisa a ti particularmente lo que va a suceder. Y yo creo que hemos escuchado muchas veces en los diferentes episodios del podcast que yo les digo, pongan atención porque el cuerpo nos avisa de una manera inequívoca lo que puede venir o lo que nos va a pasar o alguna situación peligrosa para nosotros. Entonces, para ti, el haber tenido de pronto ese encuentro con esa persona, el cuerpo te estaba avisando durante el día. ¿Te tembló el cuerpo como normalmente te temblaba? O porque eso ya te has dado cuenta que es una Sí, característica de cuando algo normal va a suceder. siempre me tiembla igual. Por ejemplo, tuve otra experiencia también más tarde, ya cuando estaba casada con mi esposo, que había fiestas en la ciudad donde yo vivía y íbamos a salir una pareja y mi esposo y yo. Y yo me pasé igual, todo el día nerviosa. Y yo me recuerdo que me puse a barrer el costado del patio de la casa y entré así y rompí un jarrón lindo que tenía en el portal de la casa, que lo había llevado de aquí de Holanda y todo, y lo rompí. Yo dije, pero bueno, ¿pero qué es lo que me pasa? ¿Por qué estoy tan nerviosa si voy a salir a divertirme, a pasear? Salimos y me robaron la cartera, pasaporte de mi esposo. Bueno, no, fue un desastre completo. Pero siempre me pasa igual. Es la misma sensación esa, la tengo desde que yo me recuerdo, tengo esa misma sensación. Lo que pasa es que ahora he aprendido a escucharla, ¿no? Y a saber qué es lo que es. Y entonces ya estoy más alerta, más. Cuando esa sensación te da en el cuerpo, ¿dónde te da? En todo el cuerpo, pero sobre todo en las manos y en las piernas.
Aquí hay algo bien lindo y es que no tenemos que ser todos iguales. Hay personas que les empieza a temblar, por ejemplo, o les empieza a picar una mano. Yo tuve una estudiante que le soplaban en la parte de atrás del cuello los guías. Hay personas que tienen diferentes características y a lo que te invito a ti en este momento es a que te empieces a conectar con tu cuerpo y empieces a saber qué es lo que sucede con tu cuerpo que te puede avisar. Ahora, cuéntame también, a medida que va pasando el tiempo y tú te vas para Holanda, ¿qué empieza a suceder de pronto en Holanda que ya estás en un espacio más calmado y que ya no tienes tanta interferencia? Porque miren lo que ella está diciendo. Yo tenía mi intuición y me llamaba, pero cuando yo me moví de un ambiente más lleno de bullicio y de corre-corre a uno más calmado y más tranquilo, la intuición se puso como más Más fuerte. fuerte. Cuéntanos un poquito cómo empezó ese proceso. Sí, mira, a ver, en Cuba también es muy ruidoso, ¿no? Todos vivimos muy abiertos, muy ruidoso y aquí es otra cosa, ¿no? Por el frío y porque por las costumbres se vive más dentro de la casa, ¿no? Y entonces en Cuba vivía con mi mamá, mi hijo, no sé, no tenía tiempo a veces ni de estar con mis pensamientos, ¿no? Que los disfruto y los quiero con el alma, pero aquí estábamos mi esposo y yo y a veces estaba yo sola, ¿no? Y entonces eso me daba, a mí me gusta mucho la tranquilidad, ¿no? Estar callada. Eh, Mi esposo siempre se levantaba y ponía la tele o el radio y yo apenas él salía yo hacía pss, y lo apagaba. Y entonces esa tranquilidad y ese silencio de estar viviendo dentro de la casa te hace un poco más meterte dentro de ti y pensar más en ti y pensar más no sé, hacerte como un análisis interior, ¿no? Y entonces me pasó que por ejemplo, dormía más tranquila, más reposada, comencé a meditar, tenía más acceso a buscar más cosas, cuando tenía un sueño buscaba qué quería decir el sueño, no sé, tengo una tía que también tiene mucha espiritualidad y entonces a veces le llamaba y le decía, me pasó esto, ¿qué querrá decir esto? ¿No? Y empecé a conectarme más con toda la espiritualidad y con todas las cosas, ¿no? Y ese fue un punto, eso fue un despertar para mí, de verdad, bastante, porque empecé a tener sueños muy claros, no sé, todo muy claro. Ahí que estás hablando, entonces miren lo que ella está diciendo. Ella está diciendo, cuando yo me puse físicamente en un ambiente más calmado, sin tanto corre-corre y sin estar todo el tiempo con las demandas de todo el mundo y con el bullicio, lo que sucedió es que yo empecé un viaje interno. Y ese viaje interno lo hemos hablado acá, recuerden, como ese viaje de autoconocimiento y de autoobservación. Es que tanto ha pasado que las personas empiezan a darse cuenta cómo operan. ¿Fue así como te pasó a ti? Sí, me pasó y también me pasó que empecé, por ejemplo, a comer más sano. ¿Por qué? A- porque aquí tenía la posibilidad, ¿no? En Cuba comemos muy rico, pero comemos ya, no lo más sano para el cuerpo, ¿no? Y entonces aquí me pasó que empecé a comer también más sano, ¿no? Y desde el mismo momento en que empecé a comer más sano, había cosas que, por ejemplo, me decía, no comas esto, no lo comas. Yo soy fanática del dulce, por ejemplo, y había veces que me decía, no comas esto, no lo comas, y no lo comas. Y entonces tienes que también un poco que aprender a escuchar esas cosas, ¿no? A escuchar eso, ¿por qué no lo comas? Pero un momento, ¿quién te decía? Algo dentro de mí me decía, no comas esto, no ¿Y, hagas, no, y cómo te lo decía? ¿Te lo decía una palabra, una sensación, sí, un conocimiento? una sensación de que no lo comas que no te va a caer bien, no lo comas que no lo necesitas, que tu cuerpo no lo necesita, no lo comas. Y entonces sí empecé y llegó un momento en que entonces el mismo cuerpo me empezó, ya cuando me empecé un poco más a meter en todo esto a escuchar más lo que mi cuerpo
es una cosa como que yo escuchaba mi cuerpo, ¿no? Y entonces el cuerpo, a ver, comencé también con muchos problemas digestivos y el cuerpo me decía, no comas gluten, por ejemplo. Y entonces fui con una dietista ortomolecular, le dicen aquí, y entonces ella me dijo, vamos a hacerte un plan y vamos a ver si mejoras. Y desde que suspendí todo el gluten y todo un grupo de cosas con muchas, incluso frutas que tienen muchas azúcar y todas esas, prima, todo perfecto. Pero ya llegaba un momento en que el mismo cuerpo me lo decía, ¿no? Y lo que hay que aprender, porque, por ejemplo, yo como soy cubana, somos del café, pero, por ejemplo, a ver, yo en el curso tuyo aprendí a trabajar con el péndulo y desde el primer momento que yo trabajé con el péndulo, a mí me encanta el café, pero desde el mismo, yo creo que fue la segunda pregunta que le hice al péndulo, pues, y me dijo, no puedes, no puedes. Y no lo tomes que te hace daño, no lo tomes que te hace daño. Y a ver, no es que lo he suprimido porque a veces estoy cansada y digo, me voy a tomar un cafecito para coger más energía, no, pero me tomo un café a la semana, lo más así. Pero lo importante es eso, empezar, calmar todo lo que hay afuera, de calmar todo y empezar a escuchar tú misma, tu cuerpo y tu interior y todas las cosas que las vas a escuchar. Si te pones, si te calmas, si calmas todos tus pensamientos y meditas, empecé a meditar mucho, empecé a meditar todos los días y desde el mismo momento en que empecé a meditar, ahí empezaba a escucharlo todo, 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 todo. Y el cuerpo te lo dice. Que dentro de las cosas que estás contando ahí, siento que la transición ha sido en darle prioridad a lo que escuchas porque te lo dice a través de tu cuerpo y también porque empezaste a darle más orden a tus experiencias intuitivas. Cuando estábamos en el programa, tú comenzaste a decir, no, es que yo no lo puedo creer. Y es más, tú fuiste una de las mejores personas que hizo la parte o el módulo del cuerpo. Y yo me quedé impresionada porque precisamente el cuerpo te lo está avisando y te lo está diciendo. ¿Qué era lo que le faltaba a Beatriz? ¿O qué fue lo que tuviste que organizaste o que hiciste que en este momento tienes una conexión más directa con la intuición? Yo creo que primero organizarme, ¿no? No, creo que primero creer más en esas cosas, creer más en la intuición, un poco como que tú tienes eso, ese don y lo puedes usar, ¿no? Y lo segundo fue organizar todas las cosas. Yo te decía al principio que un día apareciste, a ver, yo quería hacer un curso de Reiki y una amiga me dijo, no lo hagas porque no me gusta eso, no sé qué cosa. Pero yo decía, yo tengo que buscar algo porque si no, me voy a volver loca con tanta información que tengo y no sé cómo utilizarla, ¿no? Y entonces un día me apareciste y te escribí y me dijiste del curso y yo muy entusiasmada, y preparé libretas y todo, bueno, perfecto. Y lo empecé a hacer. Y desde el primer momento que empezamos con el enraizamiento, eh, tuve mi primera conexión con mi abuelo. No sé si te recuerdas, pero esa primera conexión que hice, ese primer enraizamiento que hice fue mi abuelo. Mi abuelo falleció hace muchos años, pero también era muy espiritual. Y yo disfruté todos los módulos del curso y los viví todos y en todos, creo que en el único que no tuve mucho fue en el de los totem, pero en todos los demás, yo decía, wow, no puede ser que yo tenga estas experiencias, no puede ser que yo haga esto. ¿Qué pasó con tu abuelo? Cuando te enraizaste, ¿qué pasó? Que esto es algo que nosotros enseñamos. Bueno, yo enseño en el introductorio, porque esto es base, enraizarnos para poder tener una conexión fuerte con la intuición. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, yo vi a mi abuelo como era él, lo vi así completico. Yo estaba haciendo el enraizamiento y me quedé así después ahí y vi a mi abuelo completico y me sonreía
y entonces me decía, yo te voy a dar todo lo que yo sé. Qué belleza. Y entonces yo me quedé muy sorprendida porque dije, wow, mi abuelo era muy, muy espiritual. Mi abuelo ponía un vaso de agua y te decía la vida completa. ¡Ah! Y entonces eso me dejó muy, muy impactada, ¿no? Y a ver, sigo practicando, pero lo que pasa es que después que ya tú coges varias, tú aprendes a manejar todo esto, ya no necesitas tanto el proceso de enraizamiento, ¿no? Ya lo haces en un minuto, ¡pam! ¡Tac! Y te Sí. llega todo. Ahí acabas de decir algo muy cierto. Y te acuerdas que al inicio también hablamos de cómo es el proceso intuitivo. Hablar, abrir la florecita, dirigir. Ya, Ya tú ya no necesitas eso. no, ya no lo hago. ¿Cómo No. haces tú entonces si te vas a conectar con la intuición después de haber pasado ya las experiencias, los módulos y todo? Que, bueno, y todavía quiero que cuentes la experiencia que tú tuviste programando tu cuerpo, pero primero cuéntame cómo entonces es en este momento, cómo te conectas con la intuición y cuánto te demoras. A ver, eso depende de cómo esté concentrada, ¿no? O de cómo esté si tengo muchas cosas en la cabeza, muchas cosas con el trabajo, con la familia, me cuesta un poquito más, pero hay días en que yo tengo un lugar donde yo me siento y pongo mi incienso o enciendo una vela y voy y me siento y hay veces que, ¡pum! Ya, normal. Pero hay veces que me voy a caminar a un parque aquí cerca de la casa y me siento y ahí cierro los ojos y un minuto, ¡pam! Y me llegan todas las imágenes. Todo lo que pregunto, todo me llega. Importante, miren que ella está hablando de que le llegan las imágenes, o sea que ya Beatriz sabe qué tipo de intuición es la que más recibe, es la clarividencia. Y en los ejercicios que hacemos tú vas a aprender a discernir cuál es el tipo de intuición que va más con tus claris. Y en Ujú. eso es lo que tú te vas a pegar para trabajar. Ella comentaba, por ejemplo, que hay personas que ella no sintió ninguna diferencia o que no, le dio más difícil el de las energías de la naturaleza, esa sabiduría. Y resulta que yo he tenido personas que cogen la naturaleza y increíble. Tienen el guía del norte, del sur, de los diferentes tipos para el trabajo, para no sé qué. Entonces todos somos distintos. Distintos, ya. Todos Yo tenemos una pienso que distinta sí, que todos experiencia. somos distintos. Y lo que tienes es que aprender a ver cuál es la tuya, ¿no? Con cuál te identificas más. Yo sé que yo, cuando cierro los ojos, veo las imágenes claritas, igual que cuando sueño. Cuando tengo los sueños esos premonitorios, lo veo todo muy clarito. Y me pasó, por ejemplo, que cuando hice el módulo del ¿Cuerpo? espíritu guía, Ah, ok. también fue una conexión muy linda. Me dijo su nombre, me dijo todo, me dijo desde cuándo estaba conmigo, me dijo que era quien me provocaba esos temblores, que me avisaba. Me dijo que yo no estaba lista, que tenía que aprender mucho. Y me dijo que lo más que tenía que tener era paciencia, mucha paciencia. Que yo quería todo muy rápido, de ya. Y esa soy yo, ¿no? Mucha mente racional, así, Sí, eso es la experiencia de haber estudiado, de tener, bueno, esto aquí, el deadline es de tal día, tenemos que hacer esto, vengan todos, pero eso es para ayer. ya. Ujú, Es ujú. que así vivo la vida en el trabajo y entonces sí quiero hacerlo todo en todo lo otro. Y esto de la espiritualidad no es así. No, esto son paso a paso y tienes que aprender. Y tienes que aprender muy bien a manejarlo. Porque, por ejemplo, yo cuando tuve mis primeros sueños premonitorios o cuando yo sentía a mi espíritu guía al lado mío, yo me asustaba. Y, yo pedí mucho que no, que yo no me podía asustar si no era malo, si ella me iba a ayudar, si ella estaba conmigo para ayudarme, para guiarme, y ya no me asusto, ya lo acepto, lo siento y digo, ajá, estás aquí conmigo, qué bueno, Ay, maravilloso. qué buena experiencia. Entonces, otra cosa que ella está diciendo aquí que es bien importante es
aprender a entregarte al proceso. Sí, Quiere decir que no vas a tener miedo, nada, porque dentro de todo siempre recordemos que si vibramos alto, no tenemos por qué estar atrayendo nada que no nada. esté en resonancia con nuestra vibración. Esto es una de las cosas que aprendemos desde el principio. Sí, ahora que, para que vamos ya cerrando, yo quisiera que tú contaras la experiencia cuando tú programaste tu cuerpo, que es una de las cosas que aprendimos en el programa. ¿Y qué fue lo que pasó cuando llegaste al trabajo? Bueno, eso es una de las varias, pero en fin, contemos esa primero. A ver, como, como tú nos enseñaste en el curso, nosotros teníamos que programar el cuerpo y lo podíamos programar de diferentes maneras. Y entonces yo lo programé, a ver, para que, por ejemplo, cuando yo iba a tener alguna situación en el trabajo, que mis oídos me zumbaran muy fuerte. Y entonces programé otra cosa para cuando yo iba a tener problemas de salud, por ejemplo, o cuando yo iba a tener problemas con mi familia. Y así lo programé todo, ¿no? Y yo me recuerdo que eso lo hicimos, creo que fue un sábado, ahora que hacíamos las clases, ¿no? Y después nos quedaba toda la semana para hacer las prácticas, ¿no? Tú nos decías que, yo me recuerdo que un día para entrar a mi trabajo por seguridad, ¿no? Hay una valla muy grande, el parking está todo cerrado y entonces desde ahí tú tienes que empezar con un badge a pasar para poder abrirlo. Y yo me acuerdo que yo saco de mi cartera el badge y lo pongo así, me han hecho los oídos. ¡Bii! Yo dije, no puede ser, pero ¿qué es esto? Pero a todas estas, digo, ay, pero ¿qué es esto? Me he quedado sorda. Y cuando la puerta se abrió, caminé, pero me paré y digo, espérate, esto yo lo programé, ¿no? Esto fue lo que yo programé. ¿Qué me va a pasar hoy? Respiré 2 o 3 veces profundo y me calmé y dije, tú puedes. Y le dije a mi espíritu guía, ¿tú estás aquí conmigo? Y enseguida fue la respuesta. Enseguida lo sentí que estaba conmigo y le dije, ajá, por favor, ayúdame y que hoy sea un día en que yo pueda salir de todos estos problemas. Yo trabajo, les dije, en una empresa que es mucha responsabilidad porque se contamina un producto, sale algo y puede dañar la salud de las personas, ¿no? Y toda esa responsabilidad la tengo yo, ¿no? Que de parar el proceso o destruir una carne o algo de eso. Y entonces he tenido un día horrible. Me pasó de todo. Productos que no servían, que tuve que destruirlos, líneas que se rompieron, que también tuve que ponerlos, el laboratorio que no llegó y las muestras que tenía las tuve que mandar con una gente, un compañero de trabajo mío, decirle que me las llevara al laboratorio. No. Fue un día que cuando yo llegué aquí a la casa decía, no me puede haber pasado más cosas hoy. Pero salí de todas con mucha calma, con mucha tranquilidad y todo me salió bien. Pero fue una alerta, fue como, y todavía me sigue pasando que ya desde que yo lo siento, yo viajo a veces me voy en el coche, pero a veces me voy en el tren. A veces me voy en el tren y yo en el tren medito también y hay veces que llego y lo siento y digo, bueno, está bien, no va a ser nada malo, vamos a hacerlo bien. Pero Pero me mira, avisa. pero mira qué lindo que no ha sido solamente el aviso, sino que también tú recordaste que tu espíritu guía está para ayudarte y para guiarte. Y la Ya. llamaste y dices, bueno, aquí estás conmigo, entonces me vas a ayudar. Y de eso se trata, que nosotros tengamos todas estas herramientas para que tomemos las mejores decisiones. Sí, yo pienso que eso es fundamental, unirlo, porque, y eso es lo que a mí creo que es en lo que más yo he ganado, en que ya ahora he aprendido a acoplar todo lo que sé, porque cuando hicimos el curso, el módulo del animal guía, igual, yo vi mi animal guía completo y cada vez que yo me siento, yo me río a veces, ¿no? De las cosas que me pasan, porque los otros días estaba un poco triste aquí, no sé, y un poco estaba sola y tenía el fin de semana, las amigas no estaban aquí, no tenía con qué salir y digo, me voy a caminar. Y nada más hice que bajar y enseguida vi el animal guía, que una señora que pasaba con un perro blanco parecido a un lobo así, y me tuve que parar y decir a la mujer, no puedo tocar porque
porque es como una señal que estoy aquí, no te preocupes. Y, a ver, bueno, son cosas así que me han pasado, pero las he aprendido a acoplar todas y a unirlas todas, ¿ves? Y a saber no sé, que una depende de la otra y que las puedo utilizar para resolver todas las cosas de mi vida. El péndulo, por ejemplo, yo aprendí con el péndulo y lo uso diariamente. Yo uso mi péndulo diario. Y eso que no fue sino un abrebocas pequeñito para el módulo de las vidas pasadas. Y ya, ya tú, hay gente que me dice, ay no, es que ya a mí no me funciona el péndulo, pero mira que si uno tiene la persistencia, si uno se hace el enraizamiento y si uno confía, las cosas se dan. No, yo no hago ya el enraizamiento para casi nada y para el péndulo tampoco. Y, y, y le pregunto de todo, si hoy para mi mayor beneficio es mejor que vaya al gimnasio, o si puedo comer esto, o si puedo comprarme esto, o si puedo, no sé, las cosas, todo lo que yo quiero saber, yo lo pregunto. Y la respuesta completa. Me parece maravilloso. Vamos a pensar un poquito ahí ya la última pregunta y es, ¿cómo te beneficiaste en la parte de tus sueños después de haber organizado la intuición? Ah, a ver, creo que yo tuve un sueño que me marcó mucho y tú me dijiste algo, ¿no? Y a ver, yo estaba muy triste porque había tenido un sueño con mi abuela por parte de padre, tenía 96 años y yo la había visto cuando estaba en Cuba, pero como a los 3 o 4 meses de haber regresado de Cuba, yo le pregunté a mi mamá si si mi abuela estaba bien y mi mamá me dijo, no, no sé, porque yo creo que sí, que está bien, porque tu hermano fue la semana pasada y le dije, bueno, dile a mi hermano que vaya a verla. Y mi hermano fue por la tarde a verla y mi abuela estaba enferma. Y una semana después mi abuela falleció. Y entonces yo me recuerdo que en el curso te dije, ¿por qué siempre tengo que esos sueños que son malos? Y tú me dijiste, no son malos, te ayudan, porque si no hubiese ido tu hermano allí, no lo hubiera podido ayudar. Mi hermano la llevó al médico, la sacó, la llevó al médico, la ingresaron. Y fue como despedirnos, ¿no? Como una despedida. Mi mamá también pudo verla, todo el mundo pudo despedirse y entonces tú me dijiste eso. Más bien, da gracias porque te pudiste despedir, pudiste estar preparada para ese final, ¿no? Y, y me, así, creo que un poco que es aceptar eso, ¿no? Porque los sueños, yo les hice también el curso que había tenido con la esposa de mi hijo, también un sueño que estaba embarazada Ese fue tenaz. y yo le había regalado un vestido blanco para el embarazo y en mi sueño yo veía a una mujer con ese vestido blanco y cuando yo la vi a ella ese día bajar con el vestido blanco, el corazón se me encogió y Pero ese ¿qué día pasó en el sueño? ¿Qué pasó en el sueño? en el Cuéntanos un sueño poquito yo de esto. veía a la mujer con el vestido blanco ese que yo le había regalado y yo le decía, ese vestido es mío. Y ella me decía, no, tú me lo regalaste. Y después yo la veía llena de sangre, todo el vestido manchado de sangre. Y cuando nosotros salimos a pasear con ella y con mi hijo, y ella se quedó en un lugar con la mamá, y cuando nos llamaron que ella estaba con sangramiento. Y Bueno, yo hay me que acuerdo, contar algo. Ella estaba embarazada sí, y esa fue una pérdida de su bebé. sí. Cuando tú la viste en el sueño, ella estaba con el vestido blanco. ¿Era ella o era otra No, persona? no era ella. Eso es otra cosa que también tienes que aprender, ¿no? Sí. Porque no te dan todos los detalles, no te dan todos los detalles. Pero, por ejemplo, yo tengo una libreta siempre al lado de mi cama y yo anoto siempre todos mis sueños. Por ejemplo, después de 2 o 3 días, yo reviso lo que yo he escrito en esos sueños, en esa libreta. Y entonces me doy cuenta de qué es esto, ¿no? Cuando O ha sea pasado que, perdona, o sea que puedes hilar. y Lo la, que estás haciendo es escribir y luego
tú realizas esa, como quien dice, esa lectura de las señales que te dio la intuición a través de los sueños. Así mismo. Porque no lo vas a ver completo. Yo no le veía la cara a ella, ni le veía, solamente veía el vestido blanco, que yo sabía que yo decía, ese vestido es mío, y ella me decía, no, tú me lo regalaste. Y cuando yo llegué, yo me recuerdo que yo le dije a mi hijo, tuve un sueño, pero no lo voy a contar porque me duele mucho el pecho. Y Y él es cuando el esposo, obviamente, de la persona que estaba en ya embarazo cuando tú llegaste a Canadá a visitarlos y todo estaba bien. todo estaba perfecto. Y me recuerdo que cuando yo estaba con mi hijo y en el momento en que ella llamó que estaba con el sangramiento, yo lo miré así y le dije, ese fue mi sueño. Y mi hijo me dijo, contra mamá. No puede ser. Y le dije, no, no puedo decirte otra cosa, ese fue mi sueño. Y entonces me pasan esas cosas, pero bueno, me pude quedar con ellos y estar un tiempo con ellos, pero me afectó mucho. Ese fue muy duro para mí, fue muy duro y me dejó marcada porque, no sé, era un niño, porque estábamos muy ilusionadas con el bebé, con el todo, ya tenía casi 4 meses y entonces teníamos mucha ilusión ya, ¿no? Y me dejó muy marcada. Ese me costó recuperarme unos meses. Bueno, pero mira cómo ha servido la intuición con los sueños o con decirte. Entonces, mira que como para cerrar, te quiero contar entonces que tomes esto como Beatriz lo ha organizado y es, ella ha aprendido a manejar su intuición de manera tal que ella puede organizar esas señales previas que le está dando la intuición, ya sea para tomar mejores decisiones, para prepararse en el trabajo, para ayudarle a la familia a estar mejor en los procesos que se van a venir, porque la vida no quiere decir que la vamos a cambiar en todo momento y a vivir perfecta, eso no existe, eso No, no existe. mira, Entonces, tengo un sueño, por ejemplo, ahora la semana antes pasada soñé con una amiga mía en Cuba y era un sueño, una bobería. Ella me preguntaba qué número de zapatos usas, pero hacía tiempo que no nos escribíamos y no sabíamos una de la otra, ¿no? Entonces le escribí y le dije anoche, ¿cómo estás? Anoche soñé contigo, ¿cómo estás? No sé qué cosa. Y me dijo, estoy en el hospital con mi hermano muy grave muriéndose. Y pasaron, y todos los días entonces nos hablábamos cómo está, nos mandaban un mensajito de voz, no sé, pero ahí me di cuenta también ella me necesitaba para apoyarla en ese momento. Y eso fue lo que me dijeron. Eso fue muy bien. por eso fue que soñé con ella, ¿no? Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Yo creo que aquí ya entendemos muy claro que la intuición todos la tenemos y que está disponible para ti si tú quieres trabajar en ella, si tú quieres organizarla, si quieres traerla a tu vida para tomar mejores decisiones, para sentirte mejor, para ayudarle a las personas de tu familia y sobre todo, algo muy, muy lindo es que nos permite conectarnos con el alma de una manera muy directa. Muy En- fuerte. exacto. Entonces, si tú fueras a decir dos cositas para terminar, Beatriz, que tú les recomendarías a las personas con respecto a la intuición, ¿tú qué les dirías? Calma tu mente y cree en ti, en el poder que tú tienes. Eso para mí son las dos cosas más importantes. Hasta que no calmemos un poco el ruido que tenemos en la mente, no vamos a ser capaces de sentir el cuerpo, de sentir lo que tenemos alrededor, de poder ver más cosas, de que hay más cosas. Pero hay que bajar un poco el ritmo y hay que bajar un poco. Y no es que yo lo haga, por ejemplo, porque si tú me ves a mí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, a veces que no me da tiempo ni a sentarme, ¿no? Pero siempre busco un momento, o cuando me voy en el tren, o cuando regreso en el tren, o cuando llego a la casa por la noche, le bajo el nivel a todo y ahí me llega. Muy bien. Beatriz, ha sido genial tenerte aquí, haber compartido tus experiencias intuitivas que para muchos van a ser muy, muy fructíferas porque muchos nos identificamos. Yo me identifico contigo muy bien porque también era así de mente de a cuadritos, como le digo yo.
y uno aprende a que hay que integrar ese lado izquierdo y derecho, y esa es precisamente la belleza del ser humano. Gracias por haber asistido al episodio de Alquimia Personal. Gracias a ti por invitarme y ojalá que pueda ayudar mi experiencia pueda ayudar a muchas más personas. Así es, ya lo hemos visto. Es la intuición una expansión, organización en tu proceso intuitivo que tú también lo puedes lograr. Así que no te olvides, hoy es el último día entonces de la inscripción para el programa de la intuición. Hoy cierra sus puertas a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, para que si todavía estás pensando, todavía quieres hacer con tu intuición esa organización, ese proceso, abrirla, desarrollarla, no lo pienses más porque es una oportunidad de trabajar todos juntos para que el alma pueda salir, mostrarte el camino y así regresar a casa. Nos vemos entonces la próxima semana.